Bienvenidos al Molar, un pueblo de la sierra al nordeste de Madrid, donde ha cambiado mucho con los años. Si miramos las fotos antiguas y las comparamos con las imágenes de hoy, vemos cómo las calles se han transformado, cómo han aparecido nuevas casas, nuevos comercios y nuevas formas de vivir. Pero a pesar de esos cambios, hay algo que siempre ha estado allí, que es la esencia del pueblo. En el Molar hay una palabra que muchos vecinos usan con total naturalidad y es el término de ser un botarga. Para quien no es del pueblo puede sonar rara, sí, incluso graciosa, pero tiene un significado muy especial, ya que los botargas son personajes tradicionales que aparecen en fiestas y celebraciones populares de muchos pueblos de Castilla y del centro de España. Suelen llevar trajes llamativos, máscaras de colores y cencerros. Su origen es muy antiguo, incluso anterior a muchas fiestas actuales. Para los habitantes del Molar son popularmente conocidos como botargas, haciendo esa alusión a esas figuras festivas y pertenecientes al folclore español que animaban las calles, que acompañan a la música y que forman parte del ambiente de esas celebraciones. Son personajes que mezclan humor, tradición y un punto de misterio. Representan lo que siempre ha tenido que ser la fiesta popular, esa cercanía, esa participación y con un toque de descontrol pero divertido. El Molar recibe su nombre por una teoría muy curiosa. Si miramos el cerro principal desde lejos, su forma recuerda a una muela. Y no es casualidad, tiene pequeñas elevaciones, como 4 picos, en su pieza molar. El Molar se llama el Molar. Una de las teorías es porque tiene forma de muela, porque tiene 4 y una molar, tiene 4 montañitas. Entonces, en 3 de ellas hay bodegas, para que os hagáis una idea de la importancia de las bodegas. Aquí hay unas 400 bodegas. Cada rincón tiene una historia, cada cerro, cada camino, y la plaza ha sido testigo de generaciones que trabajaron y celebraron y construyeron lo que hoy conocemos. Aunque el pueblo se haya modernizado, todavía se conserva algo muy especial, una memoria que se siente en el ambiente, en la forma de hablar de la gente y en las tradiciones que se siguen vivas. En este documental vamos a recorrer ese viaje, desde el pueblo que fue hasta el pueblo que es hoy. Vamos a entrar en las cuevas, a conocer su origen y a descubrir cómo se hacían y para qué se usaban. También veremos cómo el vino se convirtió en la tradición tan importante que hoy sigue celebrándose en las fiestas, en las ferias y en los encuentros que reúnen a miles de personas. Os hagáis una idea de la importancia de las bodegas. Aquí hay unas 400 bodegas. ¡Wow! Entonces, de esas bodegas hay 8 o 10 que son establecimientos públicos, como en nuestro caso, y algunas bodegas más, que hay restaurantes y algún alojamiento rural, y el resto pues ha sido para elaboración de pequeñas producciones de vino, como os decía, y otras ya pues se ha quedado para celebraciones familiares, porque ya pues a lo mejor no tienen las viñas, que aquí a las viñas las llamamos majuelos, que es también muy singular. Para entender al pueblo del Molar, ¿qué mirada se hay que tener?
Pues mira, hay que ver más allá de sus calles actuales. Este pueblo, estaba situado en el Valle del Jarama. Ha sido un lugar de paso, de encuentro y de trabajo desde hace siglos. Su historia no se escribe solo en los documentos, se escribe en la tierra, en los cerros y en las manos de quienes la habitaron. Los primeros asentamientos estables se remontaron en la época medieval, cuando las comunidades árabes aprovecharon la geografía del lugar. Ellos fueron los primeros en excavar la montaña, creando cavidades que servían para almacenar alimentos y más tarde el vino. 3 de los 4 cerros que rodeaban el pueblo, la Torreta, Majo Romero y el Cabezo, conservaban todavía esas huellas. Tras la Reconquista, nuevas poblaciones se van a asentar allí, entre ellas los montajes caturjos, que vieron en estas tierras un potencial extraordinario para el cultivo de la vid. El clima, la orientación de los cerros y la fertilidad del valle hicieron el vino una actividad central. No era solo economía, era una forma de vida. Es una vida muy espiritual. Para mí el vino es muy espiritual, ¿sabes? El vino, lo que os comentaba, el vino, digamos que ancestralmente ha sido una bebida con un significado importante. Los georgianos, en su idioma, tienen la traducción de georgiano al castellano de vino es lubricante social. O sea, imaginaros, estamos hablando, pues eso, griegos, romanos, todos culturas que giraban alrededor de la elaboración del vino. La propia Biblia tiene un montón de alusiones al cultivo de la vida, a los vinos. O sea que para mí es una bebida muy espiritual. De hecho, lo que os comentaba de la historia, el vino llegó aquí a la mano de monjes cartujos que se instauraron en el Paular de Rascafría, siglo XIV, 1322, si no estoy mal. Se instauraron allí y luego 2 siglos más tarde crearon el Paular la Cartuja de Talamanca del Jarama, que era donde tenían las tinajas de barro, pues se elaboraban en tinajas de barro. De hecho, nosotros tenemos un par de tinajas que seguimos elaborando con la misma forma que elaboraban ellos. Y tenían allí 40 tinajas donde, digamos, metían los vinos en pellejos, luego se vendían en las tascas en Madrid. O sea que estamos hablando, pues eso, de 1640, 1650. ¿Vale? Pero hay vestigios de la vida en esta zona, pues desde Alcalá de Henares se encontró los primeros, yo creo, del siglo I o II, hay asentamientos romanos donde hay viña, donde hay vides en esta zona. O sea que estamos hablando de algo que ha sido parte de la historia y ha acompañado la historia durante toda la, digamos, la evolución de esta zona. Durante siglos, el Molar fue un pueblo profundamente rural. La mayoría de las familias vivían del campo, de la ganadería y sobre todo de la vid. La vendimia marcaba el ritmo del año. Las cuevas, excavadas a mano, se convirtieron en el corazón del trabajo. Allí se guardaba el vino, se reunían las familias y se transmitían saberes de generación en generación. Con el paso del tiempo, el pueblo creció, cambió, se modernizó. Llegaron nuevas carreteras, nuevas viviendas, nuevos habitantes. Pero a pesar de estos cambios, el vino siguió siendo un símbolo de identidad. Tanto es así que el Molar fue reconocido como la 4ª subzona de la denominación de origen de vinos en Madrid, junto a Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. Hoy, el Molar es un día donde conviven la tradición y el presente. Un pueblo que se ha convertido en destino de fin de semana, pero que mantiene viva su memoria a través de sus cuevas, sus bodegas y sus fiestas. Cada octubre miles de personas celebran aquí la cultura del vino, un homenaje al pasado, pero también una afirmación del presente. Porque la historia del Molar no es solo la historia de un pueblo, es la historia de una comunidad que ha sabido conservar su identidad en un mundo que cambia rápido, una historia escrita en la tierra y fermentada bajo ella. Decía, por monedas que se han encontrado, están datadas del año 900 aproximadamente. O sea, son de origen árabe y estaban más vinculadas esas cuevas como si fuesen neveras, ¿no? Para poder almacenar alimentos y que se conservasen. Porque dicen que los árabes que no elaboraban vino y efectivamente eran más para conservar alimentos dentro, como actuales neveras, por lo que hablaba de temperatura, por humedad, por los alimentos se conservaban mejor.
Luego, posteriormente, lo que os digo, se empezó ya la elaboración del vino mucho después. Y luego, como datos curiosos, pues bueno, en la guerra civil, del 36 al 39, se utilizaron también como refugios. La gente, cuando bombardeaban, se refugiaban en las cuevas. De hecho, hay algunas que se comunicaron unas con otras para poder entrar y salir. Y esa es un poco la historia de las cuevas. Tenemos unas cuevas del siglo VII de los árabes que han servido como refrigeradores. Luego, para ocultarse en la guerra civil española, tenemos viñedos que coinciden con la plantación justo cuando la llegada de la filoxera. O sea que hay un cúmulo de cosas en esta zona. Por ejemplo, cuando llegó la filoxera, no sé si sabéis que la filoxera es un bicho que acabó con el 90% de los viñedos de Europa. Bueno, pues hay una gran parte de las replantaciones que se hicieron después de eso coincidieron con el final de la Guerra Civil Española. Esas cuevas sirvieron de resguardo para la Guerra Civil y luego, posterior, en la posguerra, pues se ha hecho vino ahí desde inicios del siglo XX. O sea, imaginaros toda la historia que hay detrás. O sea, es una zona que tiene bastante tradición y un poco olvidada, que es lo que estamos intentando rescatar, que no se pierda. Totalmente. El Molar creció, cambió y se modernizó, pero el vino siguió siendo un símbolo, un hilo que unía a la comunidad incluso cuando el paisaje se transformaba. El Molar, el vino es más que una bebida, es una forma de encontrarse en esas comidas familiares, en las reuniones de amigos, en las fiestas y en los momentos tranquilos. El vino acompaña la vida cotidiana y crea espacios para compartir tiempo y conversación. ¿Y qué creéis que significa el vino para el Molar? ¿Están muy conectados o no? Sí, yo creo que está arraigado, culturalmente está muy arraigado. Hay familias, todo el mundo produce vino. De hecho, en las cuevas que te comentaba al principio, hay dos zonas. Hay una que se han convertido en restaurantes. Las cuevas del Molar son muy famosas, viene la gente a comer. Pero hay otra zona que es más como de familias. Cada uno tiene su bodega con su tinaja, siguen manteniendo los viñedos, elaboran en su propio vino para el consumo de todo el año. O sea que está muy arraigado el tema vitivinícola. Pues bueno, la Cueva del Lobo, como os decía, llevamos 31 años, se fundó en el año 94, el 30 de abril del 94, y se empezó pues bueno, como un pequeño lugar más que un restaurante donde poder ir a tomar algún vino, alguna sangría y algún producto de matanza que se hacían en las parrillas. Y bueno, era una antigua bodega de vino donde se elaboraban los vinos de aquí propios del Molar y bueno, pues se adaptó un poco para ser un restaurante. Bien, esta época del año es la más bonita, porque todo el año trabajamos para que al final, ahora, se vean los frutos de todo lo que se ha hecho en campo y en bodega. Pero claro, al final son 2 meses trabajando todo, 1 mes y medio, depende del año, 1 mes y medio, 2 meses, trabajando todos los días, muy duro, tomando decisiones todos los días. Y claro, estamos un poco cansados. Y ahora, antes de que termine el año, viene todo el papel, lo que tiene el vino es que va a hubo mucho papeleo, entonces ahora toca todo el papeleo de todo lo que has hecho. Entonces, desde septiembre a diciembre son meses muy duros, pero bonito. En varios sitios aprendiendo, viendo más que todo, y luego ya tuve la oportunidad de recuperar viñedos aquí en el Molar. Empezamos a coger uno, luego otro, así sucesivamente hasta que llevo hoy 16 hectáreas de viñedo alquilado a los agricultores que lo estaban abandonando. El problema que tenemos aquí es que no hay relevo generacional. La mayoría de los agricultores tienen más de 70 años. Tenemos 2 que son más o menos jóvenes, de 40 años, pero la mayoría son mayores, que es lo que pasa en Europa en general. En la agricultura, en 10 años no vamos a tener agricultores. Entonces yo he cogido un poco ese relevo. Luego, como se han dado cuenta que yo estaba recuperando viñedos viejos, iban a cerrar la cooperativa, me han ofrecido alquilar la nave como tal, la cooperativa, y bueno, he alquilado la cooperativa y aquí estoy haciendo mi proyecto.
¿vale? Antes de ser cooperativa, cada uno hacía su vino en las cuevas, en su propia cueva, ¿sabes? Porque la cooperativa se como una necesidad de los propios viticultores de tener un sitio donde llevar noble y elaborar todos en conjunto. O sea, esa fue la realidad de la cooperativa. Todos elaboraban, cada uno por su cuenta, en su propia cueva, y luego ya, digamos que abrieron la cooperativa, pues era un dinero cada uno para elaborar todos en la misma cooperativa, o sea que la relación es directa. Los viticultores que estaban en bodegas se unieron y crearon una bodega más grande. Lo que pasa es que, pues comentaban, una relevo generacional, cuando llegue es posible cerrar, entonces os deseo alquilar el edificio porque no hay quien, no hay quien pueda las viñas, el segundo no hay quien elabore viñas. No era rentable. ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad? Pues me lo ofrecieron. Yo estaba en el de los viñedos, pues contacté un presidente de la operación. Desalquilé la nave, y todo esto es nuevo, todo lo que se echó. La nave era lo que puso de hormigón y la nave no tenía nada más. Me gustaría comprar maquinaria, después de vinos, de acero inoxidable, restaurar un poco la nave, porque se caiga. Pues vamos poco a poco, también queda mucho trabajo, pero es un sitio millonario. Para la gente que hace vino en el Molar, el vino no es solo una tradición heredada, es algo que hay que sostener y defender cada día. Mantenerlo vivo significa reivindicar que aquí se hace un buen vino y que esta forma de trabajar no va a desaparecer fácilmente. La tradición del vino en el Molar y la forma de su elaboración ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado un poco. Es verdad que sigue habiendo, o sea, hubo unos años en los que prácticamente la gente, yo creo que sobre los años 70, 80 empezó como a dejar el vino porque era gente que había trabajado mucho en el campo. Entonces como que lo aborreció un poco y dejaron, de hecho muchas de las bodegas que hay, quitaron las tinajas y las utilizaron más para aprovechar los espacios y hacer cualquier tipo de celebración. Pero luego sí es verdad que ha habido una auge otra vez, la gente joven ha empezado a hacer vino. Hemos entrado como cuarta subzona de vinos de Madrid ya, que se llama además el Molar y está compuesto por 12 municipios y la gente ha empezado a hacer otra vez vino, pero sí es verdad que estos últimos años la gente ha empezado a valorar lo que es la bodega, que es un edificio súper singular, único en la Comunidad de Madrid y ahora están muy valoradas y la gente está rehabilitándolas, queriendo comprar alguna bodega y tienen mucho valor para la gente del Molar y para los vecinos. La bebida. ¿Qué representa el vino? Sí. Es una tradición, es una lucha. Los que estamos en esto estamos luchando para salvar una tradición. Es más difícil ser rentables en el mundo del vino y sobre todo competir con grandes denominaciones de origen cuesta mucho, ¿sabes? Tienen medios, tienen buen vino y tienen mucho apoyo de las denominaciones de origen, son muy grandes. Entonces nosotros, al ser una denominación de origen muy pequeña, estamos dentro de Vinos de Madrid, somos la cuarta subzona desde el 2019 y a partir de ese momento lo que hacemos es luchar para que la gente crea primero que se podemos hacer buenos vinos y demostrarle a la gente que podemos hacer buenos vinos o vinos de calidad en una zona donde históricamente se han hecho vinos de pitarra o vinos de granel, de mesa, y entonces eso cuesta porque tienes que ir, la gente tiene que probarlos y darse cuenta por sí mismos de que digamos que tenemos una calidad y que no tenemos nada que envidiar a otras denominaciones de vino. Entonces es una lucha, es intentar luchar por esa tradición y porque no se pierdan esos viñedos y los métodos de elaboración. Por eso seguimos teniendo un par de tinajas. Me parece importante tenerlo ahí como recuerdo, ¿sabes? De cómo se ha hecho siempre. Y muchas de las casas que hay de piedra aquí
Y esto es porque esta piedra es la que sale de la montaña. Cuando pican aquí para hacer las cuevas y todo eso, esta piedra. Entonces, por eso los elementos tradicionales de las bodegas es fachadas de piedra, suelos de barro y teja árabe. Ok. Aquí tenemos otros 2 alojamientos. Si queréis, aquí hay 2 si los podéis grabar. Reducidos. Por allí, chicas. Las cuevas están de frente y David está por ahí. ¿Y crees que el etnoturismo es un factor clave aquí en el Molar? Pues te diría que no y sí. O sea, por un lado, no ha sido por la vinculación del vino, sino más bien por las bodegas a nivel gastronómico, lo que ha traído a la gente y por la singularidad de los edificios de las bodegas. Pero luego sí es verdad que ya una vez que se ha vuelto a retomar el tema del vino, al ser cuarta subzona, con los nuevos productores que hay, se están haciendo catas de vino y yo creo que ahora sí hay una oferta que te puede atraer a la gente que esté interesada en las elaboraciones del vino de la Comunidad de Madrid y vinos singulares, sí. El tamaño, pues aquí entran 16 litros. Entonces la gente cuando iban a comprar, oye, dame una arroba de vino, dame 2 arrobas, dame 4, dame 5. Pues esto es una arroba, es una garrafa, esta está, ahora las modernas se siguen utilizando igual, son de cristal por dentro y de plástico por fuera. Estas como son antiguas, estas están forradas con huelga, que los señores mayores aquí las forraban. A lo mejor es un comentario un poco tonto, pero que como no sé mucho, ¿en qué se diferencia a lo mejor con un botijo? O sea, ¿se utiliza cristal igual de barro? Pues porque yo creo que el botijo es porque el botijo lo conserva frío. Ah, ok. Y en el tema del vino no se utiliza el barro. También entiendo que porque el barro, igual que se elabora en la tinaja de barro, que siempre deja esos sabores y no se puede a lo mejor acabar de limpiar por esa porosidad. Por eso se quemaban y se echa azufre dentro para desinfectar. Pues entiendo que al estar en cristal no le aporta ningún sabor como pueda ser el barro de un botijo, de una ánfora. Yo creo que es por eso. Qué bonito aquí la mesita. Luego aquí, como os decía, no se hacen crianzas, por eso no veréis muchas cubas aquí. Aquí las cubas es más decorativo. Las cubas es cuando ya se hace un crianza, que se deja un vino más tiempo dentro de la cuba para captar el sabor de la madera, todo eso. Entonces aquí por eso no veréis muchas cubas. No es como La Rioja o la zona de Valladolid, de Ribera, que ahí son todos crianzas y ahí todos son en cubas. Esas tinazas, esas cubas que veis ahí, que son como estas que hay aquí, son meramente decorativas, curiosamente son de cerveza, no son de vino, porque las de vino son mucho más grandes. De vino no suele haber pequeñas. También, pero básicamente es eso. Y luego todo está iluminado con velas y por la noche todo. Y lo de las velas, aparte de que pueda quedar bonito o no, es porque antiguamente en esta zona del pueblo no había luz. Claro. Entonces en las bodegas no tenían luz y entonces siempre se iba con velas. Que antes cuando me decías, se me ha olvidado contaros, que recuerdo mucho entrar con las velas. Cuando ibas a una bodega, ibas y lo primero era encender porque no había ventanas, no había luz. Claro. Entonces entrabas con la vela y era pues muy curioso. Venía gente de fuera y le enseñabas y te encontrabas a un señor mayor y te decía, ven a la bodega que te doy un vino, y te metía con la vela, era muy ¿Y curioso. cuándo empezasteis a tener luz en la bodega o en las cuevas? Pues a lo mejor en 80 o así. Sí, antes era un poco porque, claro, el pueblo ha crecido, pero esto estaba a las afueras. Ahora ya está como, sí, ya está unido al pueblo, ¿no? Pero antes eran las afueras. Entonces, esas zonas eran las que
tardaba en llegar la luz, hasta que uno no pagaba para que le llevasen, pues claro, luego el de al lado ya lo tenía más fácil, pero esos primeros pues era más difícil. Y bueno, pues están adaptadas así, ahí en las cuevas puede estar la mesa más grande, que pueden entrar unas 10 personas, y el resto pues ya de 6, de 4, alguna parejita. Sí, de 2 de ahí están chulas. Y aquí, como hay mucha demanda en las cuevas, aquí hacemos 2 turnos, uno a la 1:30 y otro a las 3:30. ¿Soléis tenerlo lleno? Sí, ahora sí. Ahora, o sea, aquí la época es de invierno, de chimenea, como la comida es copiosa, pues es de, desde octubre a junio, os diría. Luego ya en verano la gente pues es más de terracita, de otro tipo de raciones. El molar no es solo un punto en el mapa, es una forma de entender el tiempo, la tierra y la memoria colectiva. A lo largo de este viaje hemos visto que su identidad se muestra en los gestos cotidianos, en sus famosas cuevas, en sus vendimias y en la manera en la que cada vecino se reconoce en su propio paisaje. Cada generación ha dejado una huella imborrable, desde los árabes que abrieron la montaña en el año 900, pasando por los monjes cartujos que perfeccionaron el cultivo de la vid, hasta las familias que durante siglos trabajaron la tierra con sus manos. Todos ellos formaron parte de un mismo relato que no se ha detenido. Hoy el vino sigue siendo ese pegamento social y esa bebida espiritual que ha acompañado la evolución de la zona desde asentamientos romanos. Aunque el mundo cambia rápido, el molar trata de rescatar su tradición para que no se pierda en el olvido, demostrando que en sus bodegas se fermentan no solo productos de calidad, sino que pasado, presente y futuro en este pueblo convergen a través del vino. Porque el molar, el pueblo de las botargas, su verdadera esencia se siente en el ambiente y se bebe en su comunidad.